Hola, ¿qué tal amigas y amigos? En esta ocasión traigo a realizarte el paso a paso de este lindo conjunto que el patronaje te lo compartí en el canal. De hecho, son dos conjuntos. Ahorita voy a empezar con este y después te voy a presentar otro al terminar este, así que no te vayas, quédate conmigo para mirar el paso a paso de este lindo conjunto. Aquí te muestro esta blusita y así es de la parte de la espalda, que solo lleva una costura aquí en el centro, y así es de la parte de enfrente. Este es un bombacho, yo le llamo bombacho porque al final te voy a compartir un pañalero que es diferente. Pero antes de comenzar, quiero mostrarte la lista de materiales que vas a necesitar para este bello conjunto. Esta tela que voy a ocupar se llama algodón microfibra. Ya te lo dejé en la lista de materiales. Voy a comenzar con lo que es el bombacho. Y esta es la orilla del fabricante, que es la que tiene, digamos, unas así perforaciones. Entonces voy a doblar así a lo largo y voy a poner así el patrón. Esta es una talla 2 años. Aquí le dejé margen de costura y también acá y en la entrepierna. En esta parte también de acá. En esto de aquí y acá arriba no le dejé porque ya tiene lo del elástico. Entonces aquí ya lo tengo, digamos que acomodado. Recortamos, aquí abrimos y aquí recortamos al margen. También acá arriba recortamos al margen. Y lo que es el tiro y la entrepierna recortamos al margen porque recuerda que ya le agregué margen de costura. Ahora quitamos el patrón molde para empezar el armado. Aquí voy a hilvanar lo que es el tiro delantero, porque así como está lo vamos a coser de los dos tiros. Acá también voy a hilvanar con alfileres lo que es el tiro de la espalda. Esto es para que no se mueva al coserlo. Entonces aquí voy a pasar una costura y también acá. Y en esta parte de aquí de la orilla voy a pasar lo que es la over. Ahora lo voy a abrir para mostrarte que están los dos. Este lo voy a dejar aquí en espera y ahora voy a cortar lo que es la blusa. Se puede cortar con este patrón molde, solo que no le voy a hacer lo de la bocamanga, que viene siendo esta parte de aquí del centro, que es esta parte. No se la voy a cortar porque esta parte no la lleva. Aquí te muestro que esta es, digamos que sin bocamanga, porque ya después te voy a compartir también una que lleva bocamanga. Entonces aquí voy a cortar al margen de este rectángulo, porque lo puedes hacer también con este rectángulo del que lleva la bocamanga. Aquí lo retiramos y te muestro, solo que aquí tengo otra tira porque yo hice un empate, ya que solo eran retazos los que tenía. Esta parte de aquí va a ir así. Entonces no lo lleva, yo se lo puse porque ya no me alcanzó lo largo de la blusa. Entonces solo es un rectángulo todo completo, el cual yo lo voy a añadir de aquí con esta tira para que me quede un poquito más larga la blusa. Entonces voy a hilvanar con alfileres para que ya no se me mueva al coserlo de ahí. Pero te vuelvo a mencionar, no lleva esa tira, es un rectángulo completo, el cual solo lleva una costura en la parte de la espalda. Así que voy a coser aquí todo esto que acabo de añadir y en la orilla le voy a poner la over. Y esta es la única costura que debe de llevar aquí en la parte de la espalda. Entonces solo voy a hilvanar aquí en la parte de arriba para coser. Ahora lo que voy a hacer es sacar los tirantes de esto que me sobró. Como solo era un retazo, no me sobró mucha tela. Aquí me sobraron 46 centímetros casi. Entonces estos los voy a dividir en 3 y me van a salir como de 30.5 cada tira. Entonces aquí voy a emparejar bien para cortar solo 3. Entonces cortamos aquí y voy a cortar en esta parte de acá para que me salgan 3. Y ahora voy a medir lo ancho, que lo ancho las voy a sacar de 3.5 para que no queden muy anchas, y ahí voy a ir recortando y marcando los 3.5. Lo ideal sería marcar con una greda o tiza. Aquí voy a sacar
otra de todos los retazos que me encontré, porque esta tela era de una blusa que ya había realizado en el canal. Entonces aquí recortamos y también voy a recortar aquí en lo ancho porque está un poquito más ancha la de abajo. Entonces quiero que todas tengan lo mismo de ancho. Ahora voy a hacer, digamos que un doblez a cada una, pero a la mitad. Entonces voy a doblar así y voy a hilvanar con alfileres. Es un proceso repetitivo para las 4 tiras. O sea, voy a coser aquí y voy a cerrar acá abajo. Está igual, voy a doblar así a la mitad. Recuerda que tiene 3.5 de ancho por 31 de largo. Puedes hacerlas un poquito más largas para que salga el moño un poquito más grande, pero yo es lo que me sobró de tela. Si miras, todas las estoy doblando a la mitad e hilvanando así para solo coser a 1 centímetro de margen de costura, como te acabo de mencionar. Entonces voy a coser estas 4, voy a coser estos 2 tiros y voy a coser todo el contorno de aquí, y también voy a hacer una costura en la parte de acá de la espalda, porque como ya te mencioné, es igual a esta blusa que no lleva la sisa o bocamanga. Aquí voy a empezar con el bombacho y voy a hacer lo de el tiro, empezando con un remache y voy cosiendo a 1 centímetro de margen de costura y terminamos con un remache. Acá hago el mismo paso, iniciamos igual, cosemos a 1 centímetro de margen de costura y terminamos con un remache. Ahora, esto es todo el contorno que yo le puse añadido. Empezamos con un remache, pero esto no lo lleva a la blusa, solo es porque me faltó de lo largo, así que este paso no lo vas a incluir. Aquí cortamos bien los hilos y ahora voy a poner aquí lo de la over y también en esta parte de acá, pero vamos a quitar los alfileres. Estos son los tirantes, los cuales voy a empezar aquí con un remache y voy a coser a 1 centímetro de margen de costura y termino aquí con un remache, solo que lo tengo que cerrar de abajo, pero en este sí lo voy a hacer. Empezamos con un remache de aquí arriba y voy cosiendo a 1 centímetro de margen de costura hasta llegar acá a la orilla, y aquí voy a dejar la aguja abajo, giramos y termino con un remache. Entonces este que no le hice lo del cierre abajo, le voy a cerrar y solo con un remache. Este es el tercer tirante, el cual voy a hacer el mismo paso y también con el cuarto tirante, porque lleva 2 de un lado y 2 del otro lado. Entonces es un proceso repetitivo en los 4 tirantes. Y al llegar aquí giramos y voy a coser con un remache. Eso que cierro abajo es para voltear el tirante. Entonces aquí empezamos con un remache. Voy cosiendo a 1 centímetro de margen de costura. Aquí giramos y termino con un remache. Ahora voy a cortar todos los hilos de los tirantes para poderlos voltear de la parte de donde están cerrados. O sea que de esta parte de aquí abajo también quitamos los alfileres para poderlos voltear de aquí abajo, así de esta manera. Esta pinza es como un pasacintas. Hay otras también como digamos que ganchitos, después te los voy a mostrar en otro video. Aquí ya los volteé y ahora con un alfiler voy a sacar aquí lo que es lo de las puntas para que queden bien. Ahora pasamos aquí a la over para hacerlo de la orilla en los 2 tiros y también en lo de la blusa. Este es el tiro, digamos que de la espalda, y ahora voy a realizar el tiro delantero. Este que estoy costurando es el bombacho, o sea que le estoy haciendo la over en la orilla de los 2 tiros. Ahora a este le voy a hacer aquí en la orilla de la tira que le puse añadida, porque si recuerdas lo hice con un tramo de tela digamos que muy pequeño, entonces no me alcanzó para lo largo.
Y aquí estoy haciéndole la over en toda esa orilla que es el contorno, se podría decir que de la cintura, porque lo voy a poner para abajo. Cortamos bien los hilos y ahora voy a pasar acá a la máquina recta para coser lo que viene siendo la entrepierna. Así que voy a abrir aquí en esto de las piernas para coser a 1 centímetro, uniendo digamos que los dos tiros de aquí del centro, y voy a abrir los márgenes de costura, uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda en esta parte de aquí del centro. Ponemos un alfiler para que no se muevan esos márgenes de costura y empezamos acá arriba con un remache y voy a costurar a 1 centímetro de margen de costura. Quitamos el alfiler y seguimos cosiendo a 1 centímetro de margen de costura hasta terminar aquí con un remache. Ahora, esta parte de la blusa, que es lo de la espalda, yo le llamo que es lo de la espalda porque va a quedar en la parte de atrás. Voy a comenzar aquí con un remache y voy a coser a 1 centímetro de margen de costura. Aquí ponemos estos hacia abajo, o uno hacia abajo y el otro hacia arriba, y termino en esta parte de acá con un remache. Ahora cortamos bien los hilos al margen y el siguiente paso sería poner la over aquí y también poner la over aquí en la orilla y en el contorno de aquí, en el contorno de las dos piernas, que viene siendo esta también, y el contorno de acá de la cintura. Así que pasamos a la over para hacer este paso a paso. Aquí voy a empezar con lo de la cintura del bombacho. Entonces voy a poner los márgenes de costura así como me indica en la entrepierna, hacia el lado que los puse. Entonces voy cosiendo en la orilla del contorno de la cintura del bombacho. Aquí miramos lo del margen de costura del tiro, que debe de ir para donde me indica en lo de la entrepierna. Y aquí empalmamos un poquito. Ahora voy a hacer aquí lo del contorno de lo que es de la parte de arriba, el contorno del pecho o el contorno de la cintura. Cualquiera de los dos puede ser. Entonces voy haciendo la over en toda esa orilla porque no le quiero hacer doblez para meter el elástico. Aquí cortamos los hilos, seguimos costurando y como te acabo de mencionar, no le voy a hacer doblez. Aquí te muestro que la parte de abajo no le voy a poner porque esto es la orilla del fabricante y no se deshila. Y ahora voy a coser aquí, que es lo de la entrepierna. O sea, le voy a poner la over en la entrepierna al bombacho. Cortamos bien los hilos al margen. Y ahora aquí en el contorno de las piernas voy a mirar que el margen de costura quede para la parte de la espalda. Entonces lo voy a poner así hacia atrás para hacer la orilla de la over en todo lo que es el contorno de la pierna, porque no le voy a hacer un doblez para formar la canaleta. Así que por eso es que voy poniendo la over en la orilla de lo que viene siendo las piernas y la cintura. Ahora voy a hacer la otra pierna, pero recuerda que es el contorno de la pierna. Igual el margen de costura lo estoy poniendo hacia la parte posterior, o sea, hacia atrás. Y cosemos así en todo el contorno, cortamos los hilos y seguimos cosiendo. Y aquí al final, en donde empecé, voy a empalmar las dos costuras. Cortamos bien los hilos y ahora en esta parte de aquí doblando así, voy a planchar 3 centímetros en esta parte de aquí a las dos piernas. También acá voy a planchar como 4 centímetros a lo que es la cintura del bombacho y a la blusa también. Aquí te muestro que a la blusa ya le planché los 3 centímetros. En una le puse 3 y en la otra le puse 4. La de 4 es en la que va a ir en la parte de arriba y la de los 3 es la que va a ir en la parte de la cintura. Aquí tiene 41, que es digamos que 82 porque está doblada a la mitad. Entonces aquí la mitad serían 20.5 y aquí ponemos 10.25 para colocar el primer tirante, que lo de la abertura lo voy a poner ahí adentro de esa canaleta
hilvanamos con un alfiler. Entonces ahora voy a marcar de la mitad hacia la izquierda 10.25 y de la mitad hacia la derecha igual 10.25 y ahí colocamos el tirante, pero dentro de lo que es el doblez. Espero me he explicado bien. O sea, son 10.25 para un lado y 10.25 para el otro. O sea que serían 20.5. Lo mismo voy a hacer acá, pero ahora me voy a guiar con la parte de abajo y lo voy a poner así en la parte de acá arriba. O sea que ahorita hilvané lo que vino siendo lo de la espalda, en donde está la costura. Entonces aquí ponemos un alfiler para que no se mueva este tirante. Y ahora colocamos aquí el otro, guiándonos con el que está en la parte de abajo. E igual colocamos un alfiler. Lo que está cerrado del tirante está quedando para arriba. Entonces aquí volvemos a medir, que aquí es la mitad. Entonces serían 10.25 para un lado y 10.25 hacia el otro. Este lo voy a recorrer un poquito porque sí quedó, digamos que en donde está el 10 y es 10 o sea, con dos rayitas, 10.25. Y ahora volvemos a medir para asegurar que estén perfectas y aquí sería lo que llevaría el elástico. Ahora voy a coser aquí todo el contorno y también aquí todo el contorno para formar la canaleta. Aquí voy a dejar una abertura como de 2 centímetros y también acá para introducir el elástico. Ahora este lo voy a dejar en espera y te voy a mostrar acá lo que es el bombacho. Aquí ya le planché lo que es el contorno de las piernas y voy a dejar aquí una abertura. También en esta parte de acá vamos a dejar una abertura, ya está planchado. Y acá en la cintura voy a coser así todo lo que es el contorno. Y aquí en la parte posterior voy a dejar 2 centímetros de abertura. Y ahora voy a hilvanar así con alfileres para que ya no se me mueva todo este doblez que ya planché. Ahora voy a pasarme acá a lo de la pierna, que también ya está planchado, pero voy a sujetar con alfileres para que ya no se mueva todo ese doblez. Ahora lo hacemos en la otra pierna también, cuidando que los márgenes de costura queden para el lado posterior. Me refiero a los márgenes de costura, los que están en la entrepierna, porque a los costados no tiene. Voy a coser aquí las dos piernas así en todo el contorno y ahora quitamos esta parte de la máquina y voy a coser primero lo de la blusa empezando aquí en la parte de la espalda. Voy a dejar 2 centímetros de abertura. Voy a hacer un remache al inicio y voy cosiendo en donde está la costura de la over, acomodando bien aquí lo que es los tirantes y cosiendo un poquito despacito porque están los alfileres. Aquí es donde voy a dejar la abertura para introducir lo que es el elástico. Cortamos bien los hilos y ahora voy a coser la segunda costura que es acá arriba, pero voy a ocupar el elástico para guía de lo que es lo ancho. Entonces un poquito arriba de lo que es el elástico es donde voy a poner la siguiente costura. Empiezo aquí con un remache y voy costurando un poquito arriba de donde está la orilla del elástico. Eso es para que al introducir el elástico no quede muy, digamos que así forzado. Aquí quitamos los alfileres porque sí podría ocasionar que se rompiera la aguja. Entonces aquí solo voy a empalmar lo que viene siendo las costuras al final. Aquí recorrí el elástico porque es un tramo pequeño, entonces para seguir ocupándolo de guía. Aquí hacemos un remache al final, que fue donde inicié. Cortamos bien los hilos al margen y ahí olvidé subir los tirantes. Quitamos los alfileres porque los tirantes debí subirlos para coserlos en la siguiente costura. Entonces ahora los voy a subir así hacia arriba y solo voy a hacer un, como digamos, un doble remache solo a lo que es el tirante. Cortamos bien los hilos
pero se lo voy a hacer a los 4 tirantes. Aquí también se lo hacemos al segundo tirante. Cortamos también bien los hilos que serían al margen. Y ahora hacemos el tercer tirante colocando un remache doble. Cortamos bien los hilos al margen. Y ahora hacemos el último tirante, pero subiéndolo hacia arriba, poniéndole un doble remache. Eso debimos hacerlo cuando estaba yo haciendo la siguiente costura. Ahora acá en la parte de la cintura voy a iniciar en la parte de la espalda en donde está la costura posterior, dejando así 2 centímetros de abertura y voy cosiendo en lo que es la orillita de donde va a ir lo que es, bueno, más bien donde va lo que es la O. Aquí terminamos con un remache y ahora cortamos bien los hilos al margen y con un elástico voy a hacer todo lo que es la siguiente costura para formar la canaleta, empezando con un remache y voy a ir cosiendo un poquito arriba de la orillita del elástico. Eso es para que el elástico no entre forzado. Aquí recorremos el elástico. Recuerda que no estoy pegando el elástico, solo lo estoy ocupando como guía para formar la canaleta en donde va a ir introducido el elástico. Aquí termino con un remache. Cortamos bien los hilos al margen y ahora en esta parte que dejé abierto voy a introducir el elástico. Entonces ahora voy a coser aquí lo que es la parte de la cintura del bombacho, pero estoy viendo que digamos que el margen de costura quede hacia donde va lo de la entrepierna. Entonces aquí hacemos un remache y voy cosiendo en todo lo que es la costura de la over que puse en el contorno de la cintura del bombacho. Aquí dejamos 2 centímetros de abertura para introducir el elástico. Cortamos bien los hilos al margen y ahora voy a ocupar el elástico otra vez para que me sirva como guía en esta parte de aquí. Entonces voy a empezar en la parte posterior con un remache y el elástico solo lo voy ocupando como guía. Quitamos los alfileres porque ya en la segunda costura ya no voy a mirar dónde están los alfileres y sí puedo ocasionar que se rompa la aguja de la máquina. Entonces aquí voy a terminar con un remache. Cortamos bien los hilos al margen y ahora lo voy a voltear por el lado revés para coser lo que viene siendo las 2 piernas. Entonces voy a introducirlo así en esto del brazo de la máquina y voy a comenzar en lo que es la entrepierna dejando una abertura. Pero voy a empezar aquí en la parte posterior haciendo un remache. O sea, esto que estoy cosiendo aquí es la parte posterior. Y voy cosiendo en donde va la costura de la over, que es la pierna. Y aquí es donde mencioné que dejo 2 centímetros de abertura. Terminamos con un remache. Aquí solo voy a subir el prensatelas. Quitamos bien los alfileres. Y ahora con este elástico lo voy a ocupar como guía para hacer la siguiente costura y formar la canaleta. Así que solo voy cosiendo un poquito arriba de la orilla del elástico. Y aquí terminamos con un remache en donde inicié. Cortamos bien los hilos al margen, quitamos todos los alfileres y ahora voy a hacer lo mismo con la siguiente pierna. La voy a introducir en esta parte de lo que viene siendo el brazo de la máquina. Miramos que la canaleta está en la parte posterior de la otra pierna que acabo de terminar. Entonces voy a empezar aquí con un remache en la parte posterior. Cosemos en todo lo que es la orilla de la over y voy quitando también un poco los alfileres en donde hay la probabilidad de que se rompan y aquí terminamos con un remache. Ahora voy a subir lo que es el prensatelas para hacer la siguiente costura. Entonces, guiándonos con el elástico,
voy a formar la canaleta de ese ancho, de lo que tiene el elástico, pero un poquitito más arriba de lo de la orilla del elástico para que no entre forzado. Entonces voy cosiendo arriba de lo que es el elástico, termino aquí con un remache, cortamos bien los hilos al margen. Ahora quitamos los alfileres para que pueda yo introducir el elástico. Entonces aquí te muestro que ya están terminadas las dos costuras de las dos piernas. Esta parte de acá arriba viene siendo lo de la cintura y de la parte posterior que dejé la abertura que está aquí, ahí voy a introducir lo que es el elástico. El elástico de la cintura mide 42 centímetros. Se lo voy a poner así de 42, pero solo lo voy a marcar poniendo un alfiler hasta donde están los 42 centímetros. Y ahorita ya al introducirlo voy a mirar si queda bien con esos 42 centímetros. No te recomiendo que lo cortes hasta que veas que está bien el elástico, digamos que a como lo necesitas. Con esta pinza que se llama pasacintas, se la colocamos aquí a la punta del elástico y ahora en la parte posterior voy a introducir el elástico, que fue donde dejé la abertura. Lo introducimos todo hasta llegar al otro extremo en donde inicié. Tratemos de que el elástico vaya, digamos que recto, que no vaya a estar torcido. Aquí voy a poner un alfiler para introducirlo bien y estirar la tela a que se mire uniforme todo el elástico en lo que es el contorno de la cintura. Aquí también voy a sujetar con un alfiler para plisarlo o jalar así el plisado a que se mire uniforme. Entonces voy a medir aquí así de esta manera para que no quede ni muy ancho, pero tampoco quede muy ajustado. Entonces voy a quitar unos de 2 a 3 centímetros. Yo solo le voy a quitar 2, entonces quedaría de 40 centímetros en total lo del elástico de la cintura. Voy a quitar a esta pinza que se llama pasacintas. Jalamos así las dos puntas, empalmamos una sobre de la otra y voy a hacer aquí un doble remache, o sea que cosemos hacia adelante, después hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Aquí cortamos bien los hilos al margen y también voy a cortar un poquito de excedente de cada punta. Ahora lo voy a regresar hacia adentro, así de la tela, y que se vea uniforme todo el plisado para poder cerrar esa abertura. Entonces aquí solo voy a empalmar las costuras al inicio e igual también al final, o sea, no voy a hacer remache ni al principio ni al final, porque ya están ahí los dos remaches. Cortamos bien los hilos al margen y ahora te lo muestro cómo queda de la cintura. Ahora en la pierna voy a cortar de 24 centímetros. Medimos aquí 24 centímetros al margen. Ponemos un alfiler, no lo cortamos hasta que al introducirlo quede bien a la medida que necesitamos. Entonces lo voy a pasar por esta parte de la abertura, todo lo que es el contorno, hacia llegar hacia el otro extremo en donde empecé. Ahí sacamos toda la pinza, recorremos todo lo que es el plisado sobre el elástico. Aquí voy a quitarlo, cortamos porque este sí lo voy a dejar así sin medirlo. Jalamos las dos puntas, quitamos la pinza y ahora empalmamos así las dos puntas del elástico y hacemos un doble remache, o sea, cosemos hacia adelante, después hacia atrás, alzamos un poquito el pisacostura porque se atora y ahora hacia adelante y después hacia atrás, alzamos un poquito el pisacosturas y terminamos hacia atrás. Aquí cortamos bien los hilos al margen y ahora voy a regresar así todo el elástico hacia adentro de la canaleta
para poder cerrar esta abertura. Y ahí voy a empezar en donde está el remache, pero sin hacer remache, o sea, el remache que ya hice en la primera costura. Y aquí terminamos sin hacer remache igual. Cortamos bien los hilos al margen. Ahora aquí te muestro que ya está terminado lo que es una pierna y también la otra. Así que voy a hacer el mismo paso con la siguiente, solo que ya no te lo voy a mostrar. Aquí ya están las dos. Y ahora voy a comenzar con lo que es la blusa. Entonces a la blusa le vamos a poner la misma medida del elástico de la cintura, que son 42 centímetros. Aquí se me movió un poco la cámara y no me di cuenta, así que casi no te lo voy a mostrar mucho. Entonces esta parte de acá abajo es la cintura y voy a medir 42 centímetros y ahí voy a marcar con un alfiler. Cortamos aquí bien la punta, sujetamos con la pinza de que es para, ahora sí, para meter o introducir el elástico en la canaleta. Entonces aquí coloco la pinza que se llama pasacintas. Lo introducimos aquí en la canaleta, pero de la cintura. Lo estoy introduciendo en la cintura. Y todo el contorno le vamos así recorriendo el plisado para que se mire uniforme, tratando de que el elástico no quede torcido al estar introduciéndose en la canaleta. Aquí ya voy a terminar en donde inicié. Sacamos bien la pinza, sujetamos aquí con un alfiler, seguimos recorriendo toda la tela, así hacia adentro a que se mire uniforme. Y ahora lo voy a checar de que quede bien. Quitamos la pinza y a este también le voy a dejar los 42 centímetros porque es la cintura pero de la blusa. Aquí jalamos las dos puntas, las empalmamos y voy a coser así haciendo un doble remache, o sea, hacia adelante y hacia atrás. Aquí cortamos bien los hilos al margen, cortamos un poquito el excedente del elástico y ahora lo voy a introducir recorriendo así todo lo que es el plisado de la tela. Aquí estoy haciendo lo que es la cintura y ahora cerramos lo que es esta abertura haciendo una costura pero sin poner remache al inicio y al final. Solo es una costura como de unos 4 centímetros porque dejé 2 centímetros de abertura. Cortamos bien los hilos y ahora lo voy a poner por el lado derecho y aquí te muestro. Ahora voy a hacer lo que es lo del contorno del pecho y voy a poner lo mismo pero 3 centímetros más a lo que es el pecho. La cintura tiene 42, entonces al pecho le voy a poner 45 porque es una talla 2, entonces la talla 2 tiene 60 de contorno de pecho, entonces le vamos a quitar 15 centímetros a 60 y quedaría de 45. Aquí ponemos la pinza que se llama pasacintas y lo voy a introducir aquí por este orificio y tratamos de que el elástico no quede torcido dentro de la canaleta porque ya al costurarlo las dos puntas nos debe de quedar bien alineado. Entonces aquí voy metiendo todo el elástico. Créeme que es una manera muy práctica y fácil de poner el elástico con esta pinza que se llama pasacintas. Yo la compré en una mercería aquí en México que está dentro de una tienda de telas que se llama Parisina. Aquí voy a jalar así todo lo que es el elástico y voy a ponerlo a que no quede, digamos que torcido. Colocamos un alfiler para que no se mueva. Seguimos recorriendo la tela en todo lo que es el contorno del pecho, porque esta parte de arriba en donde están los tirantes, ese es donde va a ir lo del pecho. Entonces aquí voy a jalar un poco la punta, pero vamos a checar a que no esté torcido el elástico. Y aquí voy a cortar dejando 1 centímetro
o sea que lo hice a final de cuentas de 44. Entonces quitamos la pinza, jalamos las dos puntas, las voy a empalmar una sobre de la otra y voy a hacer un doble remache. O sea, voy a coser primero hacia adelante, después hacia atrás y después hacia adelante y por último hacia atrás. A esto yo le llamo doble remache. Cortamos bien los hilos al margen. Voy a cortar el excedente de las puntas del elástico, tanto la de arriba como la de abajo. Introducimos otra vez el elástico dentro de la canaleta de la blusa y ahora voy a cerrar esa abertura, pero estoy checando que no quede muy reducido lo del pecho. Entonces ahora cerramos la canaleta sin hacer remache al inicio ni al final. Ahí costuré como unos 4 o 5 centímetros. Empalmando las costuras, cortamos bien los hilos al margen y ahora te voy a mostrar aquí cómo voy a amarrar lo que es los tirantes. Vamos a calcular así más o menos que el tirante no quede muy largo, que quede como de unos 6 centímetros de altura y ahí hacemos el moño. Lo mismo hacemos acá de este lado con los dos tirantes. Amarramos así, hacemos un lazo y también vamos a calcular a que sean como unos 6 centímetros de altura de los dos tirantes. Y aquí te la muestro que ya está terminada y también ya está terminado lo que es el bombacho. Y créeme que es una, ahora sí, una prenda muy fácil de realizar. Aquí te muestro los dos que ya están realizados. Este que viene siendo el bombacho, créeme que está del mismo tamaño, solo que como que la tela hace que uno se vea más pequeño que el otro, pero aquí te los voy a medir, que están del mismo tamaño. También aquí de lo ancho están igual los dos. Así que no sé por qué uno se mira más grande que el otro. Esta viene siendo la blusa. Este sí me quedó un poquito más pequeño la blusa blanca, que es esta, porque esta bueno, le hice un poquito más largo lo que es lo de la blusa. Aquí te voy a medir los moños. Este moño mide 10 centímetros de ancho por 12, que serían casi 13 con el margen de costura. Y este mide de aquí de lo ancho, mide 10 centímetros, con sus márgenes de costura serían 12 y así de lo ancho pondrías unos 16 centímetros para que le pongas margen de costura. Ahora te voy a realizar el otro modelo. Entonces estos dos ya están terminados. Así que voy a comenzar con este que te voy a presentar a continuación porque estos dos ya están terminados. Y sería este el modelo que también te hice ya el patronaje. Así que a continuación te voy a dejar la lista de materiales que vas a necesitar. Aquí ya te lo tengo realizado, entonces si ya llegaste hasta aquí, quédate hasta el final para mirar el paso a paso de este lindo pañalero y esta blusa. Por ejemplo, aquí te muestro todo lo que es el conjunto completo, que este tiene diferente lo que es la bocamanga, que fue lo que te mencioné al principio del video, y esto es el pañalero, que es muy diferente al bombacho. Aquí te lo muestro así de esta manera, y esos moños debieron haber sido al color de la tela de la blusa, solo que ya no me alcanzó. Así que por eso se los realicé de ese color amarillo. Así que lo que es la blusa, aquí yo ya te la tengo cortada, que la corté en el patronaje dejando aquí 1 centímetro y en esta parte de aquí doblé así de esta manera para cortar esto de aquí y también doblé en esta parte de acá arriba. El doblez son 3 centímetros. Este es solo 1 centímetro y en la bocamanga también dejé 1 centímetro. Ahora voy a cortar lo que viene siendo el pañalero. Entonces vamos a poner este que es la parte
digamos que posterior. Voy a sujetar aquí con alfileres para que no se nos mueva y voy a cortar al margen porque ya tiene su margen de costura. A menos que le agregues 1 centímetro, quedaría digamos que una talla más. Entonces aquí le voy a agregar solo 1 centímetro, pero aquí en la pierna lo voy a hacer al margen del patrón y también aquí en el costado al margen del patrón. Pero te puedo recomendar que le aumentes 1 centímetro. Aquí volvemos a doblar y ahora voy a cortar la parte delantera, que es un poquito más corta de aquí de la entrepierna. Sujetamos con alfileres e igual voy a cortar, digamos que casi al margen, pero aquí voy a dejar 1 centímetro. Aquí a ambas le dejé un poquitito más afuera, aquí al margen en lo que es los costados y en la parte de arriba también lo dejé al margen. No le agregué nada de margen de costura. Aquí te muestro que ya están cortados los dos y ahora lo que voy a ocupar o lo que voy a cortar va a ser el holán que va a ir en esta parte de aquí. Entonces aquí ya te tengo el holán. Aquí ya te tengo los holanes que los iba a cortar de 84 por 8. Serían dos, pero los voy a cortar de 43 por 8 porque yo le estaba anexando, digamos que plisado, pero los voy a hacer así liso porque el mismo elástico haría el plisado. Entonces aquí te muestro que los voy a cortar de 42 a 44 centímetros, ya con el margen de costura. Entonces solo va a plisarlo cuando se ponga el elástico. Entonces no debe de llevar plisado y yo en el patronaje te lo di con plisado, así que los cortarías digamos que la mitad de lo que te mencioné en el patronaje. Aquí te muestro que tiene 43 y son 2 y de ancho tiene 8 centímetros. Ahora voy a quitar lo que es el patrón molde de los dos y te lo voy a armar. O sea que este lo voy a extender así. Es la parte delantera y esta es la parte posterior. Pero voy a poner este encima de la parte posterior y los estoy hilvanando por el lado derecho porque voy a hacer digamos que una costura francesa en los costados. Entonces voy a coser primero por el lado derecho, hilvanando así los costados y también hilvanando aquí lo que es la entrepierna, pero recuerda que lo estoy hilvanando por el lado derecho. Entonces colocamos aquí estos alfileres para pasar una costura, solo que ahorita mi máquina tiene el hilo blanco, entonces voy a coser aquí, aquí y acá, pero lo voy a dejar en espera y primero te voy a armar todo lo que es la blusa. Estos dos son los solanes de la pierna y solo los doblé a la mitad. Entonces quitamos el molde de la blusa y voy a coser aquí en esta costura o en estos márgenes de costura a 1 centímetro, pero estoy hilvanando porque voy a coser así y también voy a pasar lo que es la orilla de la over aquí para que no se deshile. Ahora en esta parte de acá arriba voy a pasar la orilla de la over también acá y en lo que viene siendo esta parte la voy a doblar así a 3 centímetros y también la parte de la espalda. Aquí voy a pasar la orilla de la obra en todo el contorno y también voy a planchar. Este lo voy a dejar en espera porque tengo hilo blanco en la máquina. Así que voy a empezar aquí donde es la espalda y voy a hacer un remache al inicio. Voy cosiendo a 1 centímetro y terminamos con un remache aquí al final. Cortamos bien los hilos, quitamos los alfileres y voy a pasar la over en esta orilla y también acá en las orillas de lo que viene siendo la parte del pecho y aquí de la cintura. Pero primero vamos a pasar esta parte de aquí. Entonces aquí ya estamos en la máquina de la costura que hace la over y pasamos en la parte posterior, o sea, la costura que lleva en la espalda, en toda la orilla. Ahora en esta parte de acá arriba del pecho voy a pasar en la parte digamos que delantera
Y aquí mismo, sin cortar los hilos, voy a pasar la parte de la espalda, pero esto es la parte de arriba del pecho. A la sisa o bocamanga no le estoy pasando la over, solo es a la parte de arriba. Cortamos bien los hilos y ahora aquí en el contorno de la cintura, poniendo igual el margen de costura así como lo puse arriba. Entonces aquí voy cosiendo toda la orilla del contorno de la cintura, haciéndole la over. Aquí empalmamos un poco las costuras y ahora voy a planchar así 3 centímetros hacia abajo y también en la parte de acá arriba que viene siendo lo del pecho y en la parte de acá que viene siendo la parte posterior. También así doblamos. Aquí ya está planchado los 3 centímetros, tanto enfrente como en la espalda y también acá en lo que es lo de la cintura. Entonces ahora voy a quitar esta parte de la máquina y lo voy a introducir así en el brazo de la máquina y voy a dejar 2 centímetros de abertura haciendo un remache al inicio y estoy cosiendo aquí en la orillita de lo que es la costura de la over. Ya no lo hilvané porque está planchado, entonces va a quedar perfecto. Por eso te recomiendo mucho que debes de planchar las prendas. Ahora aquí terminamos con un remache, cortamos bien los hilos. Ahí dejé una abertura de 2 centímetros. Y ahora voy a subir acá arriba, pero voy a tomar como guía lo que es el elástico. Entonces lo voy a poner en esta parte de aquí arriba, pero solo lo estoy poniendo para usarlo como guía para hacer la canaleta. Entonces voy a coser un poquito más arriba de lo que es la orilla de ese elástico. No estoy cosiendo el elástico, solo lo estoy ocupando como guía para que no me quede ni muy ancho ni muy ajustado lo que es ese canal en donde voy a introducir lo que es el elástico. Entonces aquí sigo cosiendo hasta llegar en donde está el inicio, pero aquí no voy a dejar ni una abertura. Aquí vamos a hacer un remache, cortamos bien los hilos, empalmé bien los remaches para que se vea bien el acabado. Ahora voy a hacer la canaleta de acá arriba del pecho. Entonces voy a empezar primero con la de abajo, hago un remache y voy cosiendo en la orilla de donde puse la costura de la over. Esto es la parte del pecho. Terminamos aquí con un remache y ahora voy a hacer aquí la otra parte, digamos que del pecho, pero de la parte de enfrente. La que acabo de hacer es la parte de la espalda. Entonces vamos cosiendo igual en la orilla y terminamos con un remache. Ahora aquí voy a medir con el elástico para hacer la siguiente costura, que sería un poquito más arriba del elástico haciendo un remache y voy cosiendo y el elástico lo voy ocupando como guía. Igual lo puedes marcar con una tiza o una greda o de esos marcadores que se borran al planchar. Aquí empezamos con un remache en la parte posterior y voy a ir cosiendo un poquito arriba de lo que es el elástico para que al introducirlo no quede muy ajustado. Entonces acá termino con un remache, cortamos primero estos hilos y hacemos el remache. Ahora voy a cortar todos los hilos porque esto no va unido, solo que fue para coser rápido. Entonces aquí te muestro, esta es la parte delantera y por ejemplo aquí al momento te mido 17 centímetros, pero yo te sugerí que pusieras 15, así que esa es la medida perfecta, los 15 centímetros. Solo que yo le puse 17 para ver si no estaba, digamos que muy reducido los 15. Entonces colocamos así la pinza, lo introducimos aquí por la canaleta. Esta es la parte del pecho, o sea, de donde va la mera parte de arriba. Entonces aquí recorremos todo el elástico hasta donde puse el alfiler y si lo veo un poco, digamos que reducido,
Por eso es que yo te mencioné que le puse 2 centímetros más, pero sí deben de quedar los 15, porque al final yo le corto esos 2 centímetros, o sea, le corto 1 centímetro de cada lado a la bocamanga. Entonces aquí ya está bien. Ahora quitamos la pinza y voy a hacer una costura, digamos que a un poquito menos de medio centímetro, sujetando el elástico, haciendo un doble remache. Aquí recorremos bien en el plisado y también hacemos un doble remache sujetando el elástico para que ya no se recorra. Y ahora cortamos bien los hilos, cortamos el excedente del elástico, volvemos a medir. Ahora sí mido 17 centímetros, marcamos aquí con un alfiler. Entonces ahora lo voy a introducir poniendo esta pinza que se llama pasacintas. Lo introducimos aquí por la canaleta, igual a salir hacia la otra orilla para sujetarlo. Entonces ahora lo recorremos así bien todo, lo medimos con la parte que ya hicimos y voy a hacer una costura en esta parte de aquí quitando la pinza, pero recorriendo así la orilla. Entonces voy a hacer un doble remache y también en esta parte de acá del otro extremo hacemos un doble remache y cortamos bien los hilos largos. Y ahora voy a cortar el excedente de elástico. Ahora los medimos y te muestro cómo queda de aquí. Entonces ahora voy a hacer la parte de la cintura y voy a poner la misma medida que le puse al bombacho en la cintura. O sea que voy a poner 40 centímetros. Le había puesto 42, pero al final le quité esos 2 centímetros y quedó de 40. Entonces lo mismo voy a poner 40 centímetros en la cintura de la blusa. Aquí te muestro que en la talla 2 son 42, pero yo le puse 40. Si tú gustas, le puedes poner 42. Entonces ponemos la pinza que se llama pasacintas. Valga la redundancia, cada rato te lo menciono cómo se llama, pero es que después me preguntan cómo se llaman esas herramientas. Aquí estoy introduciendo el elástico en todo lo que es el contorno de la cintura de la blusa y debemos de mirar que no quede torcido el elástico. Aquí ya llegué a la orilla, recorremos así bien todo lo que es el plisado de la tela para que se mire uniforme. Entonces lo voy a ver que no quede muy pequeño, pero al final no sé si aumentarle o quitarle, pero creo que sí le voy a poner 3 centímetros, o sea que quedó de 43, porque siento que sí había quedado muy reducido de la cintura. Yo le había puesto 39, le había puesto 40, entonces le aumenté 3 y va a quedar de 43 aquí en la cintura. Y acá en la parte tiene que coincidir, que no se vea muy amplio de la cintura, pero tampoco muy reducido. Entonces te lo muestro que sí se mira bien así con los 43 centímetros. Y ahora lo que voy a hacer es quitar la pinza y también en esta parte de acá voy a recortar el elástico, quitamos el alfiler y voy a jalar las dos puntas para coserlas. Entonces voy a empalmar una sobre la otra y hacemos un doble remache. O sea, voy a coser hacia adelante, después hacia atrás. Aquí se atora un poquito, alzamos el prensatelas, cosemos hacia atrás, después hacia adelante y otra vez hacia atrás. Alzamos un poquito y cortamos bien los hilos al margen. Ahora cortamos el excedente de las puntas del elástico de ambos. Este no tiene mucho, solo tiene, digamos que lo que se deshila. Introducimos el elástico así bien en la canaleta, recorriendo ese plisado de la tela, porque voy a cerrar lo que es la abertura donde introducí el elástico, pero no le voy a poner remache ni al inicio ni al final.
Solo voy cosiendo, empalmando bien la costura en los dos remaches. Cortamos bien los hilos al margen. Ahora te lo muestro cómo debe de quedar. Entonces ya está terminada. Ahora lo que falta es lo de la sisa o bocamanga. Aquí te la muestro por el lado derecho, que ya está terminada. Entonces el siguiente paso sería coser esto en ambos lados. Ahora aquí voy a ocupar esta tela amarilla para combinarlo y lo voy a cortar así sesgado porque ya es poquito lo que me queda de tela también de la amarilla, y lo voy a hacer a lo ancho de lo que es la regla. La regla tiene 3 centímetros de ancho, entonces eso es lo que voy a medir. Le estoy poniendo un poquito más, o sea 3.5. Aquí sujetamos con alfileres porque voy a cortar en donde está el doblez de este bies. Entonces primero recortamos acá, digamos que las dos orillas, y también recortamos aquí recto, y también en esta parte de acá recortamos recto. Ahora voy a recortar aquí en donde es el doblez, porque son 2 tiras las que voy a necesitar para los tirantes. Entonces ahora lo voy a medir y tiene 51. Entonces lo voy a medir primero para ver qué tanto queda de largo en el tirante. Entonces aquí quitamos los alfileres y voy a tomar solo uno, lo voy a doblar a la mitad para medírselo aquí a la bocamanga. Entonces doblamos así a la mitad, le hacemos aquí un piquete que no debía habérselo hecho porque todavía le voy a anexar. Entonces aquí medimos así todo lo del contorno. Aquí sería el tirante, como unos 6 centímetros de altura del tirante, y lo que sobra sí es muy poquito. Entonces con este retazo le voy a aumentar como unos 25 o 26 centímetros. Al final me quedan de 76 centímetros las dos tiras. Entonces aquí ya corté una, ahora voy a cortar la otra porque son dos las que voy a anexar. Entonces volvemos a cortar aquí del mismo ancho, pero de lo largo ahorita las voy a medir ambas para que queden del mismo largo. Aquí alineamos bien y ahora voy a unirlas así como en una V invertida hacia abajo, pero también esto que lo estoy uniendo va como digamos que sesgado. Abrimos y tiene que quedar bien alineado de las orillas. Ahora voy a cortar este excedente y lo voy a doblar a la mitad para más o menos darle un aproximado. Entonces aquí doblamos y voy a cortar haciendo aquí un piquete a la mitad primero. Entonces se lo medimos otra vez aquí a la bocamanga y ya nos queda un poquito más largo para hacer el moño. Entonces ahora lo medimos, que así doblado a la mitad tiene 38. Entonces son 76 de largo. Aquí voy a hacer lo mismo. Voy a hacer esta unión así como una V invertida, pero aquí donde estoy colocando los alfileres tiene que quedar también así, digamos que sesgado, para la hora de abrirlo quede bien y no nos quede, digamos que desalineado. Aquí vuelvo a doblar así a la mitad y doblamos así que sean 38 centímetros, porque tiene que quedar de 76, porque así hice también el primero, pero voy a medir también con el otro para que queden exactamente iguales. Entonces ponemos este otro tirante, porque ya es el tirante, lo ponemos así y ahí voy a recortar el excedente para que queden igual de 76. Ahora en esta parte de donde están las uniones, o sea que esta parte de aquí la voy a coser y también esta parte de acá para podérselo pegar a la blusa. Aquí voy a recorrer el plisado, pero
es para recortarle 1 centímetro, pero no te recomiendo que se lo recortes. Acá de este otro lado también se lo voy a recorrer para colocar lo que es el tirante. O sea, le voy a recortar el centímetro que le había yo puesto de margen de costura a la bocamanga, pero te recomiendo que no se lo cortes, porque sí sentí que quedó, esto de aquí quedó grande para una niña de 2 años. Aquí te muestro ya uno terminado y ahora voy a hacer el otro igual que este. Entonces tengo que recortarle acá 1 centímetro. Este es el centímetro que le recorté a la bocamanga, entonces se lo voy a recortar, pero te recomiendo que no lo hagas porque queda muy bien así con el margen de costura. Yo como lo miré pequeño pensé que sí lo necesitaba. No es mucho lo que se mira de largo, pero no te recomiendo que se lo cortes. Es mejor dejárselo. Yo se lo recorté, pero sí al final miré que sí quedó largo, entonces tenía que recortar el otro. Esta costura que tiene aquí el bies, voy a hacer que quede en la parte de la espalda. Entonces voy a doblar así a la mitad. Hacemos un piquete aquí al bies y también se lo voy a hacer aquí a la bocamanga de la blusa. Hacemos un piquete aquí porque voy a hacer coincidir esos dos piquetes y esta costura la voy a poner en la parte de la espalda. Entonces primero voy a coser aquí esta unión del bies o de la cinta al sesgo, empezando con un remache, solo que voy cosiendo a medio centímetro de margen de costura y terminamos acá en la orilla con un remache. Cortamos bien los hilos largos que queden al margen y ahora esa costura la voy a hacer que quede en la parte posterior. Entonces aquí voy a buscar que esto quede para la parte posterior. Aquí ponemos por dentro, o sea, por el lado revés, estoy poniendo la cinta al sesgo y alineamos para acá, para la orilla. Y ahí voy a empezar con un remache primero, porque voy a hacer una costura a un poquito menos de 1 centímetro, empezando con un remache. Y voy cosiendo así en todo el contorno de la bocamanga hasta terminar acá recorriendo el plisado. Terminamos aquí con un remache. Ahora cortamos bien los hilos largos, quitamos los alfileres porque ahora voy a hacer unos piquetes aquí pequeños sin agarrar lo que es la costura. Solo es para que al virar el bies no se hagan pliegues. Ahora por el lado derecho voy a doblar 1 centímetro y 1 centímetro más. Sujetamos con un alfiler, doblamos 1 centímetro y 1 centímetro más. Entonces esto es la bocamanga de la blusa. Aquí doblamos 1 centímetro y 1 centímetro más. Sujetamos con un alfiler y ahora acá en lo que es lo de las puntas, bueno, aquí voy a doblar 1 centímetro y 1 centímetro más, que viene siendo todavía la bocamanga. Y ahora sí voy a empezar con lo que viene siendo lo de las puntas. Aquí ponemos otro alfiler. Entonces aquí voy a doblar las dos orillas hacia el centro y después doblamos a la mitad. Aquí volvemos a doblar las dos orillas hacia el centro y doblamos a la mitad. Colocamos un alfiler. Volvemos a doblar así las dos orillas hacia el centro y doblamos a la mitad. Colocamos un alfiler y acá en la punta voy a doblar 1 centímetro, después doblamos las dos orillas hacia el centro y doblamos a la mitad. Esa orilla es para que quede oculta porque son las imperfecciones del tirante. Aquí volvemos a hacer el mismo proceso, doblando las orillas así hacia el centro y después doblamos a la mitad. Doblamos las orillas hacia el centro y doblamos a la mitad. Aquí voy a doblar 1 centímetro en la orilla para tapar las imperfecciones y ahora ya no le coloco un alfiler porque aquí voy a empezar a costurar
en esa punta. Entonces voy a doblarlo así bien hacia adentro, a que quede bien alineado. Empezamos aquí con un remache y voy cosiendo en lo que es la orilla del tirante, pero del lado de donde está la abertura. Aquí ya voy a llegar a lo que es la sisa o bocamanga y también vamos cosiendo en lo que es la orillita de ese doblez que realicé. Y acá vamos a empezar otra vez con lo que viene siendo ya el tirante. Aquí voy a hacer el mismo proceso que hice al inicio. O sea, voy cosiendo en la orilla del doblez del tirante. Y acá en lo que es la punta solo hago un remache para terminar. Ahora voy a regresarme un poquito porque no hizo bien el remache. Esto es para que no se salga lo que es las puntas de ese tirante, que serían las imperfecciones. Tienen que quedar ocultas. Aquí te muestro que esta es la costura que te mencioné que debe de quedar en la parte de la espalda, o sea, la parte posterior. Aquí estoy checando lo del elástico y ya con lo que le corté quedó otra vez igual de 15 centímetros. O sea que lo más recomendable es que lo hagas de 15 centímetros los dos, porque yo lo hice de 17, pero a final de cuentas le corté y quedó de 15. Aquí voy a amarrar el tirante, así calculando que tenga como unos 6 centímetros. Esto ya sería calcularlo cuando se le pone a la niña lo largo de los tirantes. Esta es la parte delantera y así es como queda esta linda blusa. Ahora voy a comenzar con lo que es el pañalero. Ya te lo había hilvanado al inicio de, digamos que de este conjunto, que lo hilvané así de aquí. Entonces voy a coser aquí a medio centímetro. El prensatelas lo voy a poner normal, pero la aguja la voy a mover hacia el lado derecho, porque tiene tres posiciones la aguja, entonces está al lado izquierdo, el centro y el lado derecho. Entonces la colocamos al lado derecho y ahí ya yo me aseguro de que voy a coser a medio centímetro de margen de costura. Este es el lado derecho del pañalero. Comenzamos con un remache, alineamos bien así las dos partes. Este es el costado del pañalero y termino aquí con un remache. Esto viene siendo la entrepierna y voy a comenzar aquí con un remache, pero igual también va a ser a medio centímetro de margen de costura. Y acá voy a alinear bien para terminar también igual con un remache. Este es el otro costado del pañalero. Entonces voy a empezar aquí con un remache y vamos cosiendo, pero alineando bien así las dos partes, tanto la parte delantera como la parte posterior. Terminamos con un remache. Cortamos aquí bien los hilos, que no nos queden largos. Ahora quitamos los alfileres porque voy a ponerlo por el lado, digamos que revés, porque primero cosí por el lado derecho. Aquí es el lado revés y lo vamos a coser aquí de los costados, pero para que nos quede bien la costura de esta parte de aquí, de los costados y de la entrepierna, voy a planchar esta prenda que ya está realizada. Lo iba a coser así, pero mejor prefiero plancharlo de aquí y también de esta parte de la entrepierna y el otro costado para que queden bien alineados al coserlo. Aquí ya lo estoy alineando para plancharlo. Esta plancha es ya muy viejita, pero conserva mucho lo que es lo del vapor y hace que a la primera quede bien asentadas las costuras. Aquí voy abriendo bien las dos partes para que quede bien centrado lo que es la costura. Volteamos si es necesario y damos otra planchada por la parte de abajo. Aquí vuelvo a alinear bien lo que es las dos costuras, planchamos y ahora voy a planchar la otra parte que es el otro costado y vamos así abriendo, o sea, alineando las dos costuras. Damos una vueltecita y volvemos a planchar por el otro lado.
Ahora voy a pasar ahorita a costurarlo en la máquina recta y aquí te muestro que ya está planchado y está por el lado revés, pero la costura queda por el lado derecho, la primera que hice. Entonces aquí sí ya es a 1 centímetro de margen de costura, o sea que la aguja la puse en el centro. Aquí termino con un remache. Acá voy a comenzar con un remache. Igual voy a ponerlo a 1 centímetro de margen de costura este remache. Voy cosiendo y terminamos acá en la orilla con un remache. Ahora voy a coser este otro costado. El que acabo de realizar fue la entrepierna y ahora este es el costado. Hacemos un remache al inicio, alineamos bien que no se hagan pliegues abajo y cosemos a 1 centímetro de margen de costura y terminamos acá en esta parte de arriba que viene siendo la cintura con un remache. Y ahora cortamos bien todos los hilos largos que tenga aquí el pañalero. Y te muestro que por el lado derecho no se debe de mirar esa costura para que quede perfecto. Esta costura que te acabo de realizar, que primero fue por el lado derecho y luego por el lado revés, yo la conozco como costura francesa. Ahora, acá en la parte de la cintura voy a formar la canaleta. Entonces, como no estoy utilizando la over, voy a doblar aquí medio centímetro y se lo voy a planchar así de esta manera. Y después, ya que esté planchado ese medio centímetro, doblamos así de 3 a 4 centímetros. Puedes doblar hasta 5 centímetros, pero yo solo le voy a doblar 3 centímetros en todo el contorno. Ahora voy a pasar a colocar acá los solanes de la pierna. Aquí ya los tengo. Les voy a quitar los alfileres porque lo voy a, digamos que a hilvanar por partes. Primero voy a abrirlo así y voy a, aquí en lo que es la entrepierna del pañalero, ahí voy a hacer la, digamos que la costura del holán. Entonces vamos a hilvanar así todo lo que es el contorno de la pierna. Esta pierna tiene 42 centímetros de ancho. Entonces vamos a ir hilvanando así todo el contorno, pero lo voy a costurar a 1 centímetro de margen de costura. Lo que vienen siendo los márgenes de costura del costado, los voy a poner para el lado, digamos que el lado posterior, o sea, de este lado. Cuando menciono la parte posterior me refiero a la parte de la espalda. Sujetamos así lo que es ese margen de costura para que no se regrese hacia la parte delantera cuando pase la máquina. Entonces seguimos aquí hilvanando todo lo que es la pierna hasta llegar en donde inicié. Ahora, aquí donde está estas dos orillas del holán, las voy a acomodar a modo de que quede bien alineado con la costura de la entrepierna. Entonces, para que nos quede así bien, vamos a alinear y te muestro cómo lo voy a coser aquí haciendo un remache y ya después voy a costurar a 1 centímetro de margen de costura terminando con un remache. Cortamos aquí bien los hilos largos y voy a cortar este excedente porque el holán lo corté de 44, entonces sí queda como de 42. Yo te mencioné que 43, pero tiene 42. Aquí voy a abrir los márgenes de costura, tanto el de la entrepierna como el del holán. Y ahora voy a doblar esto, lo de la orilla del holán hacia arriba. Todavía está hilvanado con alfileres. Entonces ahora voy a retirar los alfileres y los voy a pasar así doblando el holán. Yo lo hilvané así abierto por la costura que va a llevar en la entrepierna. Entonces por eso es que primero hilvané una parte del holán, o sea, una orilla del holán. Ya después doblamos el holán a la mitad y lo hilvanamos hacia arriba. También te mencioné que lo iba a costurar a 1 centímetro, pero poniéndolo así en el brazo de la máquina y mirando aquí que los márgenes de costura estén para el lado posterior o la parte de la espalda del pañalero. Entonces ponemos así este margen de costura hacia atrás
Entonces voy a poner bien el prensatelas, pero la aguja la voy a mover hacia el lado izquierdo para coser a medio centímetro de margen de costura. Te había mencionado que a 1 centímetro, pero solo es a medio centímetro porque ahí voy a poner una cinta al sesgo o una cinta bies para poner la canaleta del elástico. Entonces aquí solo voy, digamos, como que poniendo una sobrecostura entre el pañalero y el holán. Quitamos aquí los alfileres, empalmamos las costuras, cortamos bien los hilos largos y ahora voy a retirar todos los alfileres porque ahí es donde voy a poner, digamos que en la cinta al bies. Aquí te lo muestro que esto viene siendo el costado y acá abajo viene siendo la entrepierna y aquí sería lo del elástico. Entonces ahora voy a realizar acá el otro holán. Quitamos los alfileres y ahora voy a hacer el mismo proceso que le hice a la otra pierna. Voy a empezar aquí en la entrepierna, dejando digamos que pasadito 1 centímetro de margen del holán. Después hilvanamos así todo lo que es el contorno de la pierna. Aquí lo que es la costura o el margen de costura del costado lo ponemos hacia la parte posterior. Entonces ahí voy a sujetar así con un alfiler para que no se nos mueva ese margen de costura. Seguimos hilvanando y aquí ajustamos un poquito lo que sobresalga de la pierna, perdón. Entonces recortamos ese excedente a que quede bien la curva y ahora seguimos así hilvanando lo que es el holán con la pierna del pañalero. Entonces aquí vuelvo a sujetar con otro alfiler y ya al llegar acá en donde yo inicié, que viene siendo la entrepierna, ahí voy a hacer el mismo paso así de alinearlo bien. Quitamos este alfiler y sujetamos hasta donde llega lo del holán y voy a coser empezando aquí con un remache y ya después seguimos cosiendo a 1 centímetro de margen de costura para terminar con un remache. Cortamos bien todos los hilos largos, acá arriba también. Y ahora se lo voy a cortar este excedente para que no quede muy grueso lo que tiene ahí de margen de costura, lo del holán. Ahora voy a doblar así a la mitad. Aquí estoy revisando que el margen de costura quede para el mismo lado. Entonces doblamos así el holán, que lo voy a doblar a la mitad. Y los alfileres que puse en un principio se los vamos a poner ahora en la parte de arriba. Aquí quedan, digamos que abajo, porque al doblar el holán quedan adentro del holán. Entonces sacamos el alfiler y lo ponemos acá en la parte de enfrente. Aquí sacamos el otro alfiler para colocarlo en la parte de enfrente, pero sujetando el holán así doblado a la mitad. Este holán primero puedes medir bien la pierna y después cerrarlo de las orillas, pero yo hice así ese paso a paso porque después como la pierna tiene curvas, tanto en la parte delantera como de la espalda, entonces a veces no queda con exactitud. Aquí ponemos bien a medio centímetro esta costura, que es en todo lo que es el contorno de la pierna del pañalero. Esto es para solo sujetar el holán a la pierna del pañalero. Aquí cortamos bien los hilos largos y ahora quitamos todos los alfileres porque voy a poner esa cinta al sesgo o bies para que cubra las imperfecciones de el holán y la pierna del pañalero, que sería en la parte, digamos que de aquí adentro. Y ya al colocar esa cinta al bies, ahí iría el elástico que va a ser el plisado así del holán. Ahora, aquí ya tengo planchado lo que es el doblez de la cintura porque voy a hacer primero ese paso. Entonces aquí en la parte, digamos que de un costado del pañalero, voy a iniciar con un remache
y voy a ir cosiendo así en todo lo que es ese doblez, porque recuerda que a este no le puse, digamos que la costura de la over, entonces por eso doblé primero medio centímetro y después doblé 4 centímetros. Entonces aquí voy cosiendo en todo lo que es la orillita de ese doblez, y por eso te recomiendo mucho usar la plancha, porque así ya también te evitas estar hilvanando con alfileres. Aquí voy a dejar abierto 2 centímetros y terminamos con un remache. Cortamos bien todos los hilos largos, pero ahora voy a sacar así el prensatelas para volverlo a colocar en la parte de arriba, y con este elástico que va a ser el que voy a colocar en la cintura, lo voy a ocupar como guía para hacer lo ancho de la canaleta, que sería la segunda costura, empezando aquí con un remache y vamos acomodando así todo el elástico en el contorno, pero voy cosiendo un poquito arriba de la orilla de lo ancho del elástico. Esto es para que el elástico no entre forzado y pueda recorrerse bien dentro de la canaleta. Aquí ya voy a terminar en donde inicié y ponemos un remache que quede bien. Cortamos todos los hilos largos de la canaleta y ahora te muestro cómo va quedando. Yo sí te recomiendo que le pongas 5 centímetros de doblez. Ahora aquí lo voy a hacer de 42 el elástico de la cintura, porque estoy realizando también una talla 2. Entonces voy a medir 42 centímetros así sin estirar el elástico, y voy a colocar aquí un alfiler para que si me queda un poquito ancho yo pueda recorrerlo. Entonces no te recomiendo cortarlo luego. Aquí sujetamos el elástico con esta pinza y lo vamos a introducir aquí por esta abertura que dejé, pero debemos de mirar que el elástico no vaya a quedar torcido al ir entrando así por todo lo que es el contorno de la canaleta. Así que recorremos aquí lo que es la tela para que el plisado se mire uniforme. Seguimos introduciendo la pinza hasta llegar aquí a donde inicié. Sacamos así toda la pinza y aquí en esta parte voy a sujetar así con un alfiler para recorrer este plisado y más o menos mirar o calcular que esté bien lo de lo ancho de la cintura. En caso de que lo mires muy ancho, le puedes jalar un poquito, o viceversa, si lo miras muy pequeño, le puedes meter más elástico. Aquí te muestro cómo queda el holán. Por eso es que te recomiendo que le pongas 5 centímetros de doblez en donde va la canaleta de la cintura. Aquí jalamos las puntas, también jalamos esta otra punta, recortamos al margen de los 42 centímetros, porque así lo voy a dejar de 42 centímetros. Retiramos aquí la pinza y ahora lo voy a costurar haciendo un doble remache. Ahora voy a empalmar así las dos puntas y voy a hacer un doble remache como ya lo he realizado en las otras prendas. Entonces cosemos hacia adelante, después hacia atrás y después volvemos a coser hacia adelante y por último hacia atrás. Si se atora un poquito, alzamos el prensatelas. Cortamos bien los hilos y ahora voy a recorrer todo lo que es el elástico hacia adentro de la canaleta para que se vea el plisado uniforme y cerrar esta abertura por donde entró el elástico. No voy a hacer remache ni al inicio ni al final, solo empalmamos las costuras y son como unos 4 centímetros lo que cerré. O sea, abrí como 2, pero cerré como 4 para empalmar las costuras. Cortamos bien los hilos al margen y te muestro cómo queda ya la cintura. Aquí ya te muestro que también ya coloqué lo del elástico de una pierna y ahora te muestro cómo debe de quedar el elástico de la pierna. Ahora voy a realizar la otra pierna. Este no te lo di, pero te voy a dar el paso a paso de esta. Lo doblamos así hacia, digamos, hacia el lado derecho, lo que es el holán. Y voy a medir porque este sí, como ya está la costura, ya se puede medir así. Ya no tiene las curvas de la pierna.
y tiene 20 centímetros exacto. O sea que lo voy a cortar de 21, pero doblado a la mitad serían 42, porque estoy agregando lo que es el margen de costura. Entonces voy a cortar, bueno, ya tengo aquí la tira de 42 centímetros, o sea, así doblado a la mitad son 21 para que quede de 20 centímetros. Y ahora te mido lo ancho, que lo ancho le puse casi un poquito más de 3 centímetros y corté dos, o sea que fue una para ahora sí, la otra pierna que no te enseñé. Entonces aquí voy a colocar esta tira al sesgo, pero primero voy a coser porque este sí ya lo puedo coser de aquí de las dos orillas, haciendo un remache al inicio y también un remache aquí al final. Lo cosí a 1 centímetro de margen de costura. Cortamos bien los hilos largos y ahora aquí primero pienso en ponerlo en la entrepierna, lo que es esa costura del bies, pero como ahí en la entrepierna ya tiene una costura de Lolan, entonces aquí lo acomodo, pero después es lo que te menciono, que mejor lo voy a pasar hacia el lado del costado, que es esta parte de acá. Esto es el costado del pañalero. Entonces ahí ponemos, digamos que la costura de la cinta al bies, porque en la entrepierna ya tiene varios bordos. Entonces aquí mirando para dónde tiene el margen de costura, entonces el margen de costura está hacia acá y este del bies lo voy a poner hacia el lado contrario. Quitamos esta parte de la máquina para usar el brazo. Yo le llamo brazo a esta parte de la máquina y ahí sin hilvanar ahora sí digamos que esa cinta al sesgo, voy a abrir bien los márgenes de costura y voy a costurar a 1 centímetro de margen. Por eso es que el holán está a medio centímetro, porque ya lo que es el bies va a cubrir esa costura. Entonces aquí sigo cosiendo a 1 centímetro de margen de costura, así en todo el contorno, porque esta ya se puede poner así sin hilvanarlo. Aquí solo empalmé las costuras al final y ahora te muestro que este bies lo voy a alzar así para arriba porque lo voy a meter hacia adentro de la pierna. Pero antes voy a cortar un poquito el excedente que tiene porque como lo costuré a 1 centímetro, lo dejamos mejor a medio centímetro el margen de costura. Porque como ahí va a formar lo que es la canaleta del elástico, no queremos mucho margen de costura. Entonces este es el bies, lo alzamos así hacia arriba todo completo y voy a doblar 1 centímetro a ese bies para formar la canaleta, pero la canaleta se va a formar hacia adentro en donde es la parte de la pierna del pañalero. Entonces aquí doblamos así 1 centímetro y después lo doblamos todo, pero jalando el holán así hacia afuera. Los dos tienen que ir así estirados, tanto el holán como el pañalero. Entonces aquí medimos el elástico, que quede así un poquito más grande la canaleta para coser acá en la orilla. Entonces ahí voy a sujetar con alfileres y lo voy a hilvanar todo, doblando así 1 centímetro, pero este va a ir así hacia afuera, no va a ir agarrado con la canaleta. Entonces doblamos 1 centímetro y 1 centímetro más. Es como 1 centímetro y medio casi. Entonces doblamos 1 centímetro así hacia adentro y formamos la canaleta. Sujetamos aquí con un alfiler y volvemos a doblar en esta parte de acá, pero estirando así el pañalero y también el holán hacia afuera, porque esta canaleta no tiene que sujetar el holán, solo debe de ir hacia la parte del pañalero para que quede por el lado, digamos que del lado revés lo que es la canaleta. Entonces aquí ponemos un alfiler para que ya no se nos mueva
Y ahora volvemos a hacer el doblez así hacia adentro y miramos que la canaleta esté, digamos que uniforme de todo lo que es ese contorno de la pierna. Aquí vuelvo a doblar y sujetamos con otro alfiler. Te doy el paso a paso aquí en la máquina porque siento que se aprecia más lo que estoy realizando. Doblamos así hacia adentro 1 centímetro sin que se formen pliegues. Aquí lo vuelvo a estirar así hacia los lados. Doblamos así hacia adentro como 1 centímetro y volvemos a colocar otro alfiler. Aquí colocamos otro y ahora aquí voy a mirar que no se haya hecho un pliegue y voy a empezar ahí donde está esa costura, dejando aquí 2 centímetros de abertura, que es para que entre el elástico, pero esa abertura la estoy dejando para la parte de la espalda, o sea, la parte posterior. Entonces voy abriendo así, estirando el pañalero y el holán y empezamos aquí con un remache y voy a ir cosiendo aquí en la orillita de lo que es el bies o la cinta al sesgo. Aquí voy quitando los alfileres y voy acomodando la canaleta a modo de que se vea lo ancho, que se mire uniforme. Entonces volvemos a quitar otro alfiler, acomodamos aquí bien lo que es el doblez para formar la canaleta, cosemos, quitamos un alfiler, doblamos, quitamos un alfiler y cosemos. Aquí vuelvo a acomodar bien, cosemos, quitamos un alfiler y estiramos así lo que es el holán hacia los lados junto con el pañalero para que no se hagan pliegues en la parte de abajo. Volvemos a coser, quitamos un alfiler, volvemos a coser y terminamos ahí con un remache, pero dejando la abertura de 2 centímetros. Cortamos bien los hilos al margen y aquí está la abertura de la canaleta. Aquí cortamos este hilo y ahora revisamos que no tenga pliegues en ninguno de los dos lados, tanto la parte delantera como la parte posterior. Entonces aquí revisamos también que quede bien lo que es lo ancho del elástico y un poquito más. Entonces aquí está lo de la pierna, que son 2 de 24 centímetros por 1,5 de ancho. Entonces voy a medir así 24 centímetros sin estirar el elástico y ahí voy a poner un alfiler porque, como ya te he mencionado, no lo cortes antes de que lo introduzcas a la canaleta. Con esta pinza, que es un pasacintas, lo voy a introducir aquí por la canaleta en donde está la abertura. Ahí metemos la pinza y vamos así recorriendo el elástico por todo el contorno de esta canaleta. Entonces recorremos también la tela para que se vaya haciendo el plisado uniforme. Aquí ya llegué a lo que es la entrada y ahora voy a recorrer toda la tela hacia acá a que llegue a donde puse el alfiler, porque ahorita lo voy a medir con la otra pierna, porque a la otra pierna le quité 1 centímetro. Lo había realizado de 24, pero se me hacía muy ancho y le puse 23. Entonces aquí seguimos recorriendo todo lo que es la tela para que se mire uniforme. Sujetamos aquí con un alfiler para que ya no se mueva y vamos a checar que quede bien. Entonces lo recorremos todo y ahora lo voy a medir con la otra pierna, que nos debe de quedar el mismo ancho pero sin estirarlo. Y aquí estoy mirando que me quedó un poquito más ancho, entonces voy a recorrerlo 1 centímetro de ahí de donde puse el alfiler. Entonces lo voy a recorrer un poquito más adentro, volvemos a medir y ahí nos quedó ya perfecto. Entonces yo te di la medida de 24,
pero le voy a quitar aquí 1 centímetro. Aquí lo medimos, que sí, exactamente es 1 centímetro. Quitamos el alfiler y ahora voy a jalar las dos puntas. Primero esta sin que se vaya a torcer el elástico. Y ahora esta que es donde está la pinza. Quitamos el alfiler y jalamos así la punta, pero voy a quitar primero la pinza para jalar las dos puntas así juntas, porque esas las voy a empalmar. Así de esta manera, empalmamos una sobre la otra. Y ahí voy a hacer un doble remache. O sea, cosemos hacia adelante, después hacia atrás y luego hacia adelante y por último hacia atrás. Eso es para que quede bien sujetado el elástico y no se vaya a descoser. Cortamos aquí los excedentes de las puntas del elástico y recorremos así todo el elástico hacia adentro de la canaleta para que el plisado se mire uniforme. Lo vuelvo a medir para asegurarme de que estén perfectos los dos. Entonces ahora lo último que falta es aquí cerrar la abertura de donde entré, bueno, más bien donde metí el elástico, perdón, yo donde tengo que entrar. Entonces vamos a hacer una costura sin hacer remache al inicio y al final. Cortamos bien los hilos largos y ahora te la voy a mostrar ya cómo queda bien terminada las dos piernas y aquí es la entrepierna. Entonces ahora voy a colocar los moños que van a ir a los lados. Aquí estoy mirando bien lo que es, digamos que esto es como lo del tiro y esta es la parte posterior y acá la parte delantera. Entonces voy a colocar, aquí ya tengo un moño realizado. Ahorita te doy el paso a paso de este moño y las medidas. Esta parte de aquí, bueno, el moño debió haber sido de la tela de la blusa y la parte del centro debió haber sido amarilla del moño. Entonces aquí voy a hacer unas puntadas. Solo estoy agarrando la tela, no estoy agarrando para nada el elástico para que el elástico pueda ahora sí estirarse en la parte de adentro de la canaleta. Aquí hacemos varias puntadas también en esta parte de acá y rematamos a que todo quede oculto. Cortamos bien el hilo y ahora te lo muestro. Ahora voy a hacer el moño de este lado, el cual sí te voy a dar el paso a paso y también las medidas. Por ejemplo, estas son dos tiras que tienen de largo 23 de largo y de lo ancho tienen 8 centímetros. Entonces lo voy a doblar así a la mitad cada tira y voy a coser dejándolo de 3 centímetros de ancho. O sea que empiezo con un remache, voy a coser a 1 centímetro de margen de costura y termino acá con un remache. Ahora voy a hacer el otro que también es así, doblando esta tira. Hacemos un remache aquí al inicio. Voy cosiendo a 1 centímetro de margen de costura y terminamos acá con un remache. Ahora esta primera tira la voy a centrar aquí de la costura y voy a pasar otra costura en esta parte de aquí de la punta porque por ahí la voy a voltear hacia el lado derecho. Entonces ahora hacemos esta otra, también centrando esa costura y poniendo los márgenes de costura para un solo lado. Entonces empezamos con un remache, cosemos a 1 centímetro de margen de costura y terminamos con un remache. Ahora voy a cortar los hilos largos de las dos y las voy a voltear por el lado derecho con esta pinza. Aquí sacamos bien las esquinitas para que se forme esa punta. Ahora lo volteamos todo y no te recomiendo que lo planches porque debe de quedar así como esponjadito. Solo voy a sentar aquí la costura de en medio
así dándole una pasadita con la uña, porque como es una tela, esta no te había mencionado que se llama popelina, popelina queen. Aquí volteamos la otra tira para formar el moño. Entonces aquí volvemos a centrar esta costura y le voy a marcar así con la uña. Y ahora aquí te muestro que quedó de 3 centímetros de ancho y volvemos a remarcar con la uña y voy a doblar así las dos puntas hacia el centro, pero vamos a medirlo con este moño para que quede del mismo tamaño. Aquí están bien los dos y voy a colocar un alfiler para que ya no se me mueva y formar también el otro poniendo así las puntas hacia el centro, pero esa costura debe de quedar oculta, la costura del centro va a quedar hacia adentro. Aquí medimos que estén del mismo tamaño, sujetamos con un alfiler y ahora lo voy a medir para saber cuál es la mitad. Entonces los colocamos así los dos juntos y voy a medir lo largo de este moño y con hilo y aguja, aquí estoy hilvanando, bueno, más bien estoy enhebrando la aguja con hilo para coser a mano. Aquí en esta parte de abajo hacemos un nudo para coserlo. Entonces ahora aquí sí voy a medir y me quedó de 10 centímetros de largo. Entonces la mitad sería de 5, que es esta parte de aquí. Y voy a hacer 1, 2 y 3 puntadas. Después sacamos el alfiler y ahora hacemos aquí una. Sacamos el alfiler para no picarnos. 2. Bueno, es una puntada, 2 y 3. Entonces aquí voy a jalar así el hilo y voy a dar unas 2 o 3 vueltas así, una, después otra y otra más y lo acomodamos así a que se mire uniforme el moño. Voy a dar otra vuelta y ahora lo voy a medir a que quede exactamente igual que el moño que ya realicé. Entonces aquí vemos que ya está bien y por la parte de atrás voy a hacer así como un remache, enrollando así el hilo en la aguja y ahí ya queda remachado. No lo voy a cortar porque ahora voy a hacer esto lo del centro del moño. Y aquí te muestro que es una tira de, ahora sí, de la tela de la blusa y mide 5 por 8. Son 5 por 8. No hice el moño de esta tela porque ya no me alcanzó, eran puros retazos los que tenía, pero yo lo quería hacer de esta tela. Entonces aquí miramos que tenga el mismo ancho y se lo voy a poner así sin coserlo a máquina. Entonces aquí voy a doblar así hacia atrás y aquí como está muy larga esta tira, le voy a recortar como 1 centímetro y voy a doblar 1 centímetro hacia adentro y después tapamos las imperfecciones para que no se vea, digamos que lo deshilado de esas puntas de esa tira. Entonces ahora voy a hacer unas puntadas, por eso es que no le corté el hilo al moño, porque ahí mismo hacemos unas como de 3 a 5 puntadas para sujetarlo de la tira del centro del moño. Y ya después voy a sujetar también lo amarillo. Aquí estoy revisando que quedó bien. Entonces ahora lo voy a sujetar con la tira amarilla para que ya no se recorra hacia adelante. Entonces ahora el último paso sería ponerlo al pañalero en el costado, en esta parte de aquí. Entonces también voy a poner así varias puntadas sin sujetar el elástico. Solo estoy cosiendo en la tela del pañalero, haciendo unas puntadas a que se miren ocultas, que no se vean ni por la parte de arriba, que es el derecho, ni por la parte de abajo. Entonces aquí vuelvo a hacer más puntadas para que ya no se vaya a despegar. Hacemos un remache y cortamos. Y ahora te muestro que ya está terminado y para mí quedó hermoso este pañalero. Aquí están los dos moños que ya están bien realizados y quedaron, digamos que uniformes.
Entonces aquí te muestro todo el conjunto completo. Este es el pañalero que te acabo de realizar. Y ahora te muestro la blusa, que quedó bien coqueta esta blusa y hace acorde con el pañalero. Así que por hoy sería todo. Nos vemos en el próximo video.